Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo análisis de renta variable. En esta ocasión nos toca una compañía tecnológica, Estados Unidos, y bueno, pues en este caso estamos hablando de Qualcomm. La compañía de microchips y de procesadores ha tenido un buen performance durante toda la recuperación del coronavirus y de hecho ni siquiera la caída que ha observado durante el impacto inicial del coronavirus ha estado bueno, pues mucho más leve que la media general del mercado. Mientras que hemos visto al mercado caer promedios en torno al 50 al 60%, Qualcomm solo, entre comillas, lo ha hecho en un 34-35% aproximadamente. Desde entonces y desde la publicación de resultados, donde aunque ha reflejado un ingreso neto de 200 millones de euros, de dólares, perdón, menos que en el primer trimestre del 2019, eso viene debido a una particularidad de una de las compañías que cuelgan desde la matriz de Qualcomm, que se declaró en bancarrota porque es una empresa no comercial que no pudo retomar su actividad y tuvo que hacerlo. Pero bueno, ahora veremos el informe de resultados, del informe trimestral, para ver el detalle. Lo importante de esta compañía es que ha tenido una recuperación muy sólida, que no ha seguido la estela de la evolución del Nasdaq, por lo tanto es mucho más conservadora que el movimiento tan impulsivo que hemos visto en el índice tecnológico con carácter general, y cuando alcanzó los niveles Qualcomm en torno a los 75-76 dólares por acción, empezó a consolidar esos niveles que eran los máximos del año 2018, cotizando siempre en ese entorno del 61,8 de la retrocesión de Fibonacci y en un entorno de fuerza relativa pues ligeramente por encima de los 50 puntos de RSI, pero sin tampoco excederse mucho en cuanto al extremo. En cualquier caso, después de haber hecho esa ruptura el pasado día 2 de junio, esa ruptura permitió una continuación alcista después de romper el 78,6 y la estructura lateral que venía dibujando para alcanzar máximos relativos justo ligeramente por encima en la apertura y en la cotización del pasado día 10 por encima del 100% de la retrocesión, es decir, llegó a recuperar el 100% de toda la caída del coronavirus, pero sin haber alcanzado realmente picos extremos por encima de niveles de sobrecompra de los 70 puntos de RSI. Y aunque hemos empezado la sesión y ya la semana pasada, el viernes, fue una mala sesión en el sector en Estados Unidos y en los índices en general, es una compañía que no está cayendo tanto en proporción con otros sectores. Están acumulando esos niveles por encima y aguantando esos 78,6 de Fibonacci, y aunque veremos que la continuación de ventas y de recogida de beneficios o de saltos de stop loss durante estos próximos días, lógicamente, origine nuevas cotizaciones a la baja, es una compañía que no hay que perder de vista, dado que su media de 200 sesiones ha supuesto un soporte dinámico muy importante durante su cotización histórica. En cuanto a sus resultados financieros, vemos cómo los ingresos se vieron incrementados aproximadamente en unos 300 millones de dólares, donde esto está reflejando esa caída, ese diferencial de unos 200 millones de diferencia en negativo de este primer trimestre del 2020 con respecto al primer trimestre del 2019, es este dato de aquí de Investment and Other Expenses net de menos 247. Si nos vamos al detalle de su informe de resultados, mucho más importante, donde da de hecho el detalle que precisamente esta pérdida viene, entre otras, pero donde realmente hay un sesgo diferencial, es en Impairment Losses and Other Investments. Eso lo que quiere decir, y según el texto explicativo del párrafo inferior, lo que quiere decir aquí es que el COVID tuvo un impacto en ciertas compañías en las que tenemos inversiones no comerciales, lo que resultó en un aumento de las pérdidas por deterioro de activos y de inversiones en otras inversiones para los 3 y 6 primeros meses del 2020 en comparación al 2019. Una porción significativa de estas pérdidas por deterioro relacionadas con nuestra inversión en OneWeb, esta participada del método de matriz y subsidiarias, que se declaró en bancarrota en el segundo trimestre del año fiscal 2020. Además, el COVID-19 ha tenido un impacto negativo en los valores razonables de los activos de nuestro plan de compensación diferida, es decir, las inversiones que tiene Qualcomm para las prestaciones de jubilación y otros activos de financiación de las prestaciones sociales de sus empleados a futuro, pues esos deterioros por las inversiones realizadas por Qualcomm ha generado esa pérdida de unos 200 millones de dólares, lo que supondría, salvando este aspecto, que realmente en el aspecto operativo Qualcomm ha incrementado su nivel de ingresos
e incluso hubiera obtenido unos beneficios superiores al mismo trimestre del año 2019. Y esto, lógicamente, ha resultado en esa pérdida neta de los 3 y 6 meses del 2019 en comparación con a los mismos meses del 2020 en comparación con los del 2019 que han generado ese deterioro. Por lo tanto, si no hubiéramos tenido en cuenta las inversiones financieras de Qualcomm para con sus clientes y para con sus trabajadores, esos 200 millones de dólares de pérdida no hubieran tenido repercusión en los ingresos y realmente en el aspecto operativo, que es lo importante de esta compañía, vemos como además de haber obtenido ingresos por licencia ligeramente inferiores, pero equipo y servicios, que es lo que realmente fabrica, que es hardware, se vio incrementado en 300 millones, ¿vale? El coste de los ingresos no se ha incrementado tanto en proporción. ¿De acuerdo? Entonces, esto lógicamente nos da una compañía con una solvencia operativa importantísima, con unos flujos de caja que pueden mantener los niveles de deuda actuales tanto a corto como a largo plazo y una consistencia que, aunque ahora vemos una corrección generalizada en el mercado, sería una de las a tener en cuenta para cuando volvamos a ver el segundo impulso alcista tras la segunda ola del coronavirus. Un saludo, muy buenos días. Hasta la próxima.